Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia 384 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Primera parte porque vamos a tratar de todo, menos lo que tiene que ver con Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Todo eso lo dejaremos para la siguiente conferencia, la segunda parte. Pero hoy vaya noticias también. Vamos a empezar. Y empezamos por ese apartado que tanto nos gusta, que es la creación de Dios. Un grupo de urracas australianas altruistas sorprende a los científicos al colaborar para retirarse los rastreadores GPS que les fueron colocados. Los expertos señalan que es la primera vez que se observa un comportamiento de esta naturaleza en esta especie. Algo realmente como muy inteligente parece ser. Les pusieron precisamente estos dispositivos, rastreadores, y a la que uno se lo pudo quitar más o menos, ayudó también al otro y el otro al otro y así sucesivamente. A los 10 minutos ya no habían rastreadores en sus pescuezos. Impresionante, ¿eh? Bueno, veremos al final si esa extraña inteligencia de la que hablaba Ellen White, una vez más, no sigue siendo algo que nos sigue sorprendiendo en los animales. Ya veis que es un no parar. Bien. Y esa quizás era una de las noticias positivas de todo lo que vamos a ver hoy. Empezamos por Europa, concretamente en Bélgica, con algo que sí, parece positivo. Acuerdan poder concentrar la semana laboral en 4 días. Ya veis que esto que se propuso ya hace un tiempo en según qué lugar empieza a difundirse. Pero qué interesante, 4 días. Y cuando esto se plantea, mira por dónde empieza una situación bélica en Ucrania. ¿Todo esto tendrá que ver? Bueno, me refiero especialmente a que ya sabéis, al final el sábado se deberá trabajar, sí o sí. ¿Qué indica esto? Pues que antes debe venir una crisis muy potente que obligue a tener que volver a reanudar las cosas y que el sábado tenga que ser laboral de algún modo, o trabajando en rotaciones de turnos, o bien en semana de 6 días y dejando el domingo libre. Pero por eso, estas cosas que parecen, uy, mira, qué bien, al final las cosas se van a regirar. Y ya lo veréis precisamente en la última noticia que presentamos, que es la cita de Ellen White. Dicho esto, crisis. Las claves de las protestas antivacunas que han puesto en jaque a Canadá y empiezan ya a saltar fronteras. Esto era del 15 de febrero. Durante estos días las protestas fueron aumentando en distintos países, fueron copiando el mismo proceder, hasta que finalmente las autoridades intervinieron y la cosa se pudo detener. Pero se lió una importante. Y mirad esto, bolsas en picado, crudo disparado, primas de riesgo al alza, shock en la Unión Europea por los tambores de guerra en Ucrania. También era el día 15, aún no había estallado la guerra y ya empezaba todo a tambalearse económicamente. Y hablaremos mañana directamente sobre todo ello. Lo vimos también en el coloquio este sábado pasado, pues veremos aún mucho más. Noticia para España. Conmoción por el parricidio de Elche, en Alicante. El joven mató primero a su madre y hermano y esperó a que llegara el padre. ¿Y todo por qué? Porque lo habían castigado sin wifi o wifi, casi nada. Vaya reacción. En fin, apartado ahora para ciencia y tecnología, a ver si vemos alguna noticia un poco más agradable. Mirad esta, un vídeo. IBM fabricó el chip más pequeño del mundo. ¿Y por qué? ¿Para qué va a servir? Mirad el vídeo.
Una auténtica maravilla, ya veis, va a servir para aumentar la capacidad de memoria de muchos de los aparatos que se utilizan en tecnología, va a servir para gastar menos energía también y un montón de cosas más, ya habéis visto, tecnología punta. Bueno, esto no es lo único que vamos a ver hoy de positivo, habrá alguna otra cosa. ¿Esto? Bueno, esto parece positivo. Pero luego comentaremos el por qué no es tan positivo. Millonarios congelan sus cuerpos para despertar en 100 años. Pues sí, parece una gran cosa, ¿verdad? Uy, se pueden congelar los cuerpos y así igual en 100 años se descongelan, despertarán y volverán a, juventud o lo que haga falta. Sí, sí, seguirán viviendo en 100 años. Bueno, si supieran que en 2031 se acaba esto, ya no se pondrían a esta cuestión. Pero una cosa que es de inversión de millones y millones de la moneda que queráis, ¿para qué va a servir? Absolutamente para nada. ¿Qué está buscando el ser humano? Prácticamente la inmortalidad, ¿no? Pues mira, si supiesen que en 9 años y algo la pueden tener, si siguen haciendo la voluntad de Dios o empiezan a hacerla por siempre de todo corazón, ya no se pondrían estas cuestiones tan caras y podrían invertir el dinero en hacer muchas otras cosas, como ayudar a la causa de Dios para que avance y todo el mundo la conozca, y muchos puedan ser eternamente salvos y en bien por la eternidad, sí, o también ir ayudando a quien le haga falta. Pero, en fin, ya veis, esta es la cosa de los millonarios. Bien, sigamos. Metaverso y fe. Ya sabéis, el metaverso, ya estuvimos hablando de él. Pues ahora, ¿qué vertiente puede ir cogiendo? Mirad esto. El futuro de la Iglesia es el metaverso. Comunidades religiosas se trasladan al mundo virtual para enfrentar la pandemia. Sí, sí, ya es una realidad. No podría haber tenido una experiencia religiosa tan inmersiva sentado en la banca de mi iglesia. Pude ver las Escrituras de una nueva forma, asegura un devoto que participó en esa experiencia tras no poder asistir una vez a una homilía dominical. Sí, prefieren estar en casa enchufados a todo esto que estar en el banco de la iglesia directamente con los hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Y dicen que aún mejor que ir directamente a la iglesia. Bueno, pueden ir cambiando mucho las cosas con la tecnología, ¿eh? Al menos es lo que nos van mostrando. Y lo curioso es que dicen que no es nada en contra de lo físico, no creo que las reuniones presenciales deban desaparecer, pero en la Iglesia de 2030 el enfoque principal será el campus del metaverso. Bueno, y esto lo van diciendo gente, pastores de iglesias, etcétera, etcétera. Y sí, ya están empezando a hacer esos servicios cristianos tradicionales de este modo, y más que seguirán haciéndose. Sí, así la gente aún tendrá menos contacto personal. Qué lástima, ¿eh? Cuando la iglesia es para congregarse, sentir el calor de los hermanos, a veces también otras cosas de los hermanos, que no son tanto calor, pero que también pasan. Bueno, quizás para lo único que puede servir es para no enfadarse tanto la gente o chinchar unos a otros y cosas así. Pero por el resto, nada positivo. Y además, si eso llegara a pasar, para eso está el perdón, la humillación, el acercarse al otro. Así, de este modo, nada de nada, solo aleluyas y se acabó. Vaya, así que vamos bien, sí. Bueno, ojalá se utilizara de verdad para la gente que no puede asistir de ningún otro modo, como se ha hecho ahora a través de Zoom y tantas cosas más, pero si no es por esto, como congregarse en persona no hay nada. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Es que si las personas ya utilizan esto solo para iglesia, lo harán solo para iglesia? No, lo van a utilizar para muchas otras cosas, más pérdida de tiempo, más invertir el tiempo en tonterías absolutas, en que la mente no esté por lo que debe estar, etcétera, etcétera. ¿Se van a preparar para el retorno de Cristo en verdad? Nada de nada. Bueno, apartado para Latinoamérica. Empezamos por Brasil. Una operación policial deja 8 muertos en una favela en Río de Janeiro. Bueno, tantas veces pasa eso ya. Y atención a esta noticia de Colombia, que en verdad es más de Estados Unidos, pero que implica a Colombia.
Bob Menéndez, presentará un proyecto de ley para fortalecer drásticamente la alianza entre Estados Unidos y Colombia. ¿Y por qué creéis que es eso? El senador estadounidense considera que es fundamental designar formalmente a Bogotá como un aliado importante no OTAN, a fin de contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región. Una vez más, hablábamos en el coloquio, ¿qué pasará en Latinoamérica? Pues lo mismo que pasa en Europa y en todos los lugares. El mundo se está dividiendo entre los que están con Estados Unidos y sus aliados, la OTAN, y los que son de China y Rusia, y algún otro más. Y el continente latinoamericano no es una excepción. Y ya veis cómo se va preparando todo, cómo se va forjando paso a paso para que también el conflicto llegue allí. Y vaya que sí va a llegar. ¿Y de qué modo? Estados Unidos necesita reforzar sus alianzas en el hemisferio para contrarrestar las campañas de influencia basadas en inversiones manipuladoras como las que avanzan hoy China y Rusia, señala el congresista. Además, resalta que para Estados Unidos no queda duda de que Colombia es su aliado más importante en América del Sur y un modelo de relación estratégica que deben seguir otros países de la región. Y claro, ¿quiénes son los que están del otro lado? Pues sus vecinos de Venezuela y otros. Pues así está la situación, señores. Todo se va dando paso a paso para que el conflicto termine llegando. Ascienden a 23 los presuntos disidentes de las FARC abatidos por el ejército de Colombia. Esto también un continuo, ya veis. Y hablando de Venezuela, mirad, Maduro, las relaciones entre Rusia y Venezuela cada vez adquieren mayor nivel estratégico. El presidente venezolano destacó que su país incrementará los entrenamientos militares con Rusia y aseguró que Moscú cuenta con todo el apoyo de Caracas para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Sí, lo decíamos con la noticia esta de Colombia, pues ya veis. Esto no va a parar hasta que el conflicto salte todo por los aires. Y en México también lo de siempre, tristemente. Baño de sangre en un funeral. Un grupo de sicarios asesina a 17 personas a la salida de un velatorio en México. Sí, salen de un velatorio y los matan también a ellos. En fin, aún me sigo preguntando cómo queda gente viva en México con la cantidad de muertes que llegan a hacerse tan continuamente. Animales muertos. Lo decía la profecía, que a fin de los tiempos eso pasaría. Pues bueno, os mostramos algo que ha sorprendido mucho. Intentan explicarlo, aún no saben si es por inhalación de humo o sobrecarga de cables eléctricos. Investigan la desconcertante muerte de más de 100 pájaros que han caído a la vez en pleno vuelo. Era noticia de este 14 de febrero y sorprendió a mucha gente. Mirad el vídeo. Sí, pues vaya noticia, ¿eh? Desplomarse así más de 100 pájaros, pobrecitos. Pero también en el mar suceden cosas, o en los ríos. Miles de peces aparecen muertos en la playa y nadie sabe por qué. Sí, y estas noticias sabéis que se van produciendo continuamente. Pero ahora apartados de estos que hay que dar para que veamos cómo está el mundo. Accidentes. Al menos 30 heridos, 3 de ellos graves en un accidente múltiple con 50 vehículos implicados en Barcelona, aquí en Cataluña. Ya veis, gracias a Dios no fue aún peor. Todo debido a que ya pues, empezó a caer granizo y ya se lió todo. Más desgracias. 7 muertos, entre ellos 2 niños, tras producirse una fuerte explosión en un local en los Pirineos. Esto en la parte de Francia. Mueren 13 mujeres en la India tras caer a un pozo durante un ritual matrimonial. Sí, sorprende, ¿eh? Pues ya veis qué cosas, se ponen en una rejilla protectora de hierro, se ponen encima haciendo todo un ritual para bañar a la novia y al novio con agua o leche y cúrcuma, y la rejilla se va abajo y así terminan. Al menos 59 muertos por una explosión en una mina de oro en Burkina Faso. Al menos 15 desaparecidos tras una explosión en una mina de Colombia. Y tema de naufragios. Varios muertos y desaparecidos tras hundirse un pesquero gallego de España en Canadá. Eran 22 marineros y no encontraron a muchos precisamente, y menos vivos. Al menos 13 muertos y 4 desaparecidos al naufragar una embarcación turística en Vietnam. ¿Y ahora apartado para pestes? Sí, porque el tema COVID-19 aún da vueltas.
Científicos británicos advierten que la próxima variante del coronavirus podría ser mucho más peligrosa que Omicron. Podría ser menos patógena, pero podría con la misma facilidad ser más patógena, recuerdan los especialistas. Ya veis, el temor siempre pululando. El jefe de la OMS dice que existen las condiciones ideales para la aparición de una cepa más peligrosa del COVID-19. Dice que no es una cuestión de azar, sino de elección el terminar con la pandemia. Pero ya llevamos 2 alertas, pues no, aún hay más, 3, mirad. Bill Gates asegura que se avecina otra pandemia y cree que la causará un patógeno diferente del coronavirus. Aunque estima que la gravedad de la emergencia sanitaria se ha reducido con la última variante, el magnate lamenta que sea tarde para alcanzar el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población mundial para mediados de año. Y una vez más, el miedo pululando. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues mientras sigue el tema COVID y mientras además se ha añadido la guerra, ya veis que es un no parar una tras otra y siempre lo hemos dicho, esto ya no va a parar hasta el final, será un continuo, cada vez todo a peor. ¿Y no nos quieren creer? Bueno, pues ya se lo encontrarán. Incendios, animales quemados, 600.000 hectáreas destruidas y miles de damnificados. Las imágenes que muestran el drama de los incendios forestales en Argentina, en la provincia de Corrientes. Impresionante, ¿eh? Tormentas. Una ola hunde un ferry en Hamburgo. El paso de la tormenta Ilenia siembra el caos en Alemania. Las imágenes fueron terribles, porque lo que veis en esta fotografía es la parte frontal del barco cuando una ola tremenda rompe los cristales y inunda toda esa parte, la gente corriendo hacia atrás y al final ya veis cómo terminó. La peor tormenta en décadas en Reino Unido deja 3 muertos y alrededor de 200.000 casas sin electricidad. Pero esto no es todo, mirad. Intensas lluvias e inundaciones dejan 14 muertos en el norte de Europa tras el paso de 3 tormentas consecutivas en menos de una semana. Las tormentas Dudley, Eunice y Franklin, casi nada. Terremotos. Al menos 7 muertos tras un terremoto de magnitud 6,2 en la isla indonesia de Sumatra. Lluvias e inundaciones. Al menos 152 personas mueren y 165 desaparecen por las inundaciones al sur de Brasil, en el estado de Río de Janeiro. Al menos 8 muertos y más de 16.000 evacuados por inundaciones en Australia. La cantidad de lluvia caída ha sido impresionante, como nunca, y en muy pocas horas. Bueno, es un no parar, evidentemente. Y en ese no parar vamos a dar un cambio hacia el tema Vaticano para que veáis también cómo también es un no parar. Concretamente para Portugal, más de lo mismo. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Una investigación interna destapa más de 200 testimonios de abuso sexual de menores en la Iglesia de Portugal. Un panel de expertos que incluye a psiquiatras, exjueces y trabajadores sociales investiga las denuncias de víctimas que habrían mantenido su tormento psicológico en silencio durante décadas. En fin, aquí se empiezan a dar los datos y, como siempre, escalofriante. Pero más de lo mismo, sí, también. ¿Dónde? Publican informe independiente sobre víctimas de abusos sexuales en Navarra, sí, en el norte de España. La región de Navarra publicó un informe en el que identificó 52 víctimas de abusos sexuales cometidos en colegios e instituciones católicas desde 1948. Y los datos que dan son, bueno, en fin, sin comentarios. Dejamos tema Vaticano para saltar a más situaciones, como esta de África, en Nigeria concretamente. Nigeria emprende un ataque contra bandidos, pero mata por error a 7 niños en el país vecino. Vaya. Y noticias para Estados Unidos. De la censura a la quema de libros, las campañas que avanzan en Estados Unidos para evitar que en las escuelas se lea sobre racismo, sexualidad y diversidad. Sí, esto es muy interesante, porque está volviendo la ola de moral en ese país, y ya sabéis que la profecía hablaba que eso acontecería, y que es necesario para que se instaure la ley dominical. Pues en estos lugares donde básicamente se enseña de todo, en las escuelas, institutos, universidades, se está preparando ya el cambio, ¿y de qué modo? Pero también sucedió esto a principios de febrero. Greg Locke, un pastor de Tennessee, quemó los libros de Harry Potter y Crepúsculo. Son influencias demoníacas, advirtió en la transmisión en vivo que hizo en Facebook para publicitar su campaña contra la brujería y las cosas malditas. Bueno, ¿hizo alguna tontería?
No, porque es verdad, eso no son cosas precisamente agradablemente del Señor, sino todo lo contrario. Pero claro, el mundo, ¿cómo lo ve? El mundo más poco religioso, digamos, pues como una salvajada, como una censura y tantas cosas más. Bueno, pues la moral va volviendo a Estados Unidos y va a llegar hasta lo que ya sabéis, ley dominical, no olvidéis esto. Y al final la cita tendrá que ver con ello. Un hombre mata a tiros a sus 3 hijos y a otra persona en una iglesia de California y después se suicida en Sacramento. En fin. Ahora noticias para control. Mírate esta. China castigará a partir de marzo el uso de criptomonedas con penas de hasta 10 años de prisión. Las operaciones con activos digitales son consideradas como actividades financieras ilícitas en el país asiático desde septiembre del 2021. Ya van a la carga por las criptomonedas y multas incluso de hasta $79.000. Casi nada, ¿eh? El control va llegando. Ya sabéis que China va a ser el ejemplo para seguir para el resto del mundo en todo ello, ¿eh? Ya finalizando, noticia para Israel, muere de un disparo en la cabeza un adolescente palestino en enfrentamientos con el ejército israelí. Bueno, esto ya veis que también es bastante un continuo. Y terminamos esta primera parte con, ya veis que noticias tan poco agradables mayoritariamente, porque el mundo está funcionando así, y va de mal en peor. Y terminamos con esta cita de Ellen White, extraída de eventos de los últimos días, sumamente corta, pero que tiene que ver con lo que os he ido advirtiendo. Algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor, escrito de 1907. Sí, cuando habla de reposo del Señor, de ese día de reposo del Señor, está hablando del sábado, no del domingo. Y así volverá todo otra vez. En su tiempo ya hubo una ley dominical, Ellen White y los suyos tuvieron que vivirla, pero finalmente se cortó todo, gracias a Dios, porque no tocaba que fuera ya ese el momento. Pero el diablo ya lo intentó ya, y tanto que lo intentó. Y algunos fueron encarcelados, multados y demás. Pero esto va a volver a repetirse. Y debe haber una escena a nivel mundial que lo precipite todo. Y ya se está preparando. Sí, se volverá por todas. Se les va a encarcelar por querer guardar el sábado y no profanarlo, no trabajar en él, porque va a ser obligatorio. Y a partir de ahí, ya os podéis imaginar, encarcelados con todo lo que hay. Multas, expropiaciones, castigos y qué más, hasta pena de muerte. Y todo esto se está aproximando a una velocidad increíble. Y tanta gente aún no tiene ni idea de esto. Y tantos aún dicen que el sábado, un día más, como todos. O que no, que el día del Señor es el domingo y nada más, porque lo cambió Jesús. Historias falsas. Es la señal del pueblo de Dios hasta el fin. Sí, y quien no quiera guardar este cuarto mandamiento de los 10 que hay, lo va a tener fatal. Porque sí, primero lo va a pasar muy mal aquí, pero después el Señor pasará cuentas. Y el Señor dará la recompensa a los suyos, mientras los que han rechazado la verdad para que se prepararan, en fin, ya sabéis cómo van a terminar. Viendo todas las señales que están cumpliéndose delante nuestro, una detrás de otra, y aún tanta gente no quiere aceptar el mensaje del cuarto ángel para ser salvos. Qué lástima, qué lástima. Pero en fin, mañana la continuación, si Dios quiere, de esta conferencia y ya directamente con lo que haya podido surgir de este tipo de noticias de hoy a mañana, pero después nos vamos a centrar directamente en lo que os había dicho, la guerra de Ucrania, con todo lo que conlleva. Y esto nos dará paso para ir preparando y mostrando el tema de Gog, de Magog. Todo va llegando. Pero recordad, todo esto irá más, todo esto acontecerá, pero después viene nuestro Señor a liberarnos. Maranata 2031. Dios os bendiga.